Imaginad por un momento que vuestro cuerpo es una fortaleza. Una fortaleza asediada constantemente por invasores invisibles como bacterias, virus y parásitos que intentan vulnerar nuestras defensas en todo momento. ¿Cómo es posible que, la mayoría de las veces, ni siquiera nos demos cuenta de esta guerra silenciosa que se libra en nuestro interior, minuto a minuto? En el fascinante viaje de la medicina, hubo un tiempo en que los científicos sabían que el cuerpo luchaba y conocían a los soldados principales, los llamados anticuerpos. Estas proteínas especializadas actúan como misiles teledirigidos para identificar y marcar a los enemigos de manera muy precisa. Sin embargo, algo no cuadraba del todo en las investigaciones de la época. A veces, los anticuerpos no eran suficientes para ganar la batalla. Era como si marcar al enemigo fuera solo el primer paso, y luego una fuerza misteriosa, un equipo de asalto desconocido, entrara en acción para aniquilar la amenaza de forma definitiva. Aquí es donde entra en escena un hombre llamado Jules Bordet, nacido en Soignies, Bélgica, en el año 1870. Bordet era un joven investigador con una paciencia de relojero y una curiosidad insaciable que lo llevaría a cambiar nuestra visión de la biología. Tras formarse en la prestigiosa escuela de Louis Pasteur en París, regresó a su Bruselas natal con una misión muy clara: desentrañar los secretos más íntimos de la inmunidad humana. Corría el año 1895 y el mundo estaba obsesionado con los microbios, pero Bordet miraba más allá de ellos, enfocándose en las complejas respuestas de nuestro propio organismo. Bordet realizó una observación fundamental: cuando la sangre de un animal se exponía a ciertas bacterias, éstas morían. Los anticuerpos estaban allí presentes, pero descubrió que si calentaba la sangre a unos 56 grados Celsius, esa capacidad de matar desaparecía por completo, aunque los anticuerpos seguían intactos. Era como si el arma letal se hubiera desactivado, pero el sistema de puntería, es decir, los anticuerpos, siguiera funcionando perfectamente sin sufrir daños por el calor. Esta observación tan simple, casi trivial a primera vista, fue la chispa que encendió una de las revoluciones más grandes en nuestra comprensión de cómo nos defendemos. Imaginad que vuestro sistema de seguridad casero tiene cámaras que identifican a un intruso. Estas cámaras serían los anticuerpos, pero las cámaras por sí solas no expulsan al ladrón. Se necesita algo más: una alarma ruidosa, puertas que se cierran o un rociador que incapacite al intruso. Bordet había descubierto esa alarma o rociador misterioso. Él lo llamó el complemento, porque de forma muy literal, complementaba la acción de los anticuerpos. Pero, ¿cómo funciona exactamente este complemento y por qué era tan crucial entenderlo para librar la guerra contra las enfermedades que nos asolaban? La clave de la observación de Bordet residía en ese calor específico. Si calentaba la sangre a esos 56 grados, el poder asesino se evaporaba. Los anticuerpos, esas piezas de inteligencia inmune, resistían el calor sin problemas, lo que significaba que había otro componente en el plasma sanguíneo. Se trataba de una sustancia sensible al calor que era indispensable para que los anticuerpos pudieran llevar a cabo su misión destructora. Bordet había descubierto una fuerza auxiliar, una brigada de choque molecular que esperaba la señal para actuar como un aliado silencioso pero letal. Podemos imaginar el sistema inmune como un equipo de seguridad complejo y altamente organizado. Los anticuerpos son como los perfiles de búsqueda o las alertas de identificación facial. Son extremadamente específicos ya que reconocen a un tipo de bacteria en particular o a un virus concreto, como si fuera un ladrón con un rostro único o una huella dactilar distintiva. Pero una vez que se identifica al ladrón, no basta con señalarlo y esperar. Se necesita una acción contundente. Ahí es donde entra en juego el complemento, nombrado así por su capacidad de complementar la acción de los anticuerpos. El complemento no es una sola molécula solitaria, sino un ejército entero de proteínas que flotan inactivas en nuestra sangre, siempre listas para la batalla. Es como una serie de microbombas o componentes de un sistema de autodestrucción en espera, cuidadosamente empaquetados y listos para ser ensamblados en el momento justo. Cuando un anticuerpo se une a la superficie de una bacteria, que es el ladrón identificado y marcado, activa una pequeña señal o alarma de proximidad química. Esta señal es la chispa que enciende una cascada, una reacción en cadena fascinante y devastadora que Bordet fue el primero en vislumbrar y describir en sus etapas iniciales. Pensad en ello como un efecto dominó molecular de precisión. La activación de una proteína del complemento lleva a la activación de la siguiente, y así sucesivamente, en una secuencia bien coreografiada. Esta cascada tiene varios caminos o rutas de activación, como la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas,
pero todas convergen en un objetivo común y brutal, la destrucción o neutralización del invasor. Básicamente, estas proteínas, una vez activadas, realizan tres funciones principales que son esenciales para nuestra supervivencia. El más espectacular y letal de sus poderes es la formación de lo que se llama el complejo de ataque a la membrana. Varias proteínas del complemento se ensamblan metódicamente en la superficie de la bacteria construyendo un taladro molecular que perfora un agujero permanente en la membrana externa del invasor. Imaginad un diminuto taladro que hace un agujero en la pared de un globo. El contenido interno de la bacteria se derrama, la presión cambia drásticamente y la bacteria se hincha y estalla como un globo reventando. Es una ejecución in situ del enemigo. Además, algunas proteínas del complemento actúan como banderas rojas o señales de captura que facilitan el trabajo de otros soldados. Se adhieren firmemente a la superficie de las bacterias haciendo que sean mucho más apetecibles y reconocibles para las células inmunes más grandes conocidas como fagocitos. Estos fagocitos son los limpiadores o recicladores voraces de nuestro cuerpo que se tragan y digieren al invasor marcado con una eficiencia increíblemente mayor. Es como si el complemento aplicara un código de barras para la eliminación en el enemigo. Por otro lado, otras proteínas activadas actúan como llamadas de emergencia químicas. Son potentes señales que atraen a otras células inmunes, como los neutrófilos y los macrófagos, al lugar exacto de la infección. Esta afluencia de células y líquidos intensifica la inflamación, que incluye el enrojecimiento, la hinchazón y el calor que sentimos. Aunque sea incómoda, la inflamación es una parte vital de la respuesta inmune para contener y erradicar al patógeno. Lo que Bordet había descubierto era un sistema de defensa intrínseco, preexistente y listo para la acción, que magnificaba la especificidad de los anticuerpos. No era suficiente con reconocer al enemigo, se necesitaba un mecanismo potente y versátil para eliminarlo de manera eficiente, y esa artillería pesada era el complemento. La comprensión de este sistema tuvo un impacto inmenso no solo en la teoría, sino también en el desarrollo de herramientas diagnósticas que salvarían millones de vidas. La más famosa de estas aplicaciones fue la reacción de Wassermann, una prueba pionera para detectar la sífilis, una enfermedad devastadora en aquella época. Esta prueba, desarrollada en 1906, se basaba directamente en los principios que Bordet había descubierto sobre la fijación del complemento. En términos sencillos, la prueba utilizaba un ingenioso truco, se mezclaba la muestra de sangre del paciente con antígenos conocidos de sífilis y una cantidad controlada de complemento. Si en la sangre del paciente existían anticuerpos contra la enfermedad, estos se unirían a los antígenos y consumirían el complemento añadido. Luego, para saber si el complemento había sido consumido, se añadía un segundo sistema indicador con glóbulos rojos de oveja y anticuerpos contra ellos. Si el complemento había sido fijado por los anticuerpos de sífilis, el segundo sistema no podía activarse y los glóbulos rojos no se rompían. Si el paciente no tenía la enfermedad, el complemento quedaba libre y entonces sí rompía los glóbulos rojos indicadores. Este método indirecto permitió a los médicos saber si una persona había estado expuesta a la sífilis, una enfermedad que sin tratamiento causaba daños neurológicos, cardíacos y mentales catastróficos. Durante décadas, la reacción de Wassermann fue la principal herramienta de diagnóstico en todo el mundo, salvando incontables vidas al permitir un diagnóstico temprano. Es un ejemplo brillante de cómo la ciencia básica de Bordet tuvo un impacto directo en la salud pública. Pero el trabajo de Bordet no se detuvo ahí. Su dedicación a la microbiología le llevó a otros descubrimientos vitales. En 1906, junto con su colaborador Octave Gengoul, logró aislar la bacteria responsable de la tosferina, a la que hoy conocemos como Bordetella pertussis en su honor. Además, desarrolló el primer medio de cultivo para esta bacteria, un paso fundamental para estudiarla, entender cómo causaba daño y finalmente desarrollar vacunas contra esta enfermedad que era una causa importante de mortalidad infantil. El impacto de Jules Bordet en la medicina fue tan profundo que en 1919, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial y en medio de la pandemia de gripe española, se le concedió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Fue un reconocimiento a más de 2 décadas de investigación minuciosa y revolucionaria. En un mundo devastado por la guerra y las infecciones, entender cómo nuestros propios cuerpos se defendían era más crucial que nunca. El premio a Bordet no solo honró sus logros, sino que solidificó el campo de la inmunología como una disciplina científica central. Sus descubrimientos abrieron la puerta a una comprensión profunda de las alergias, las enfermedades autoinmunes y el desarrollo de nuevas terapias.
Hoy en día, el sistema de complemento sigue siendo un área de intensa investigación, siendo mucho más complejo de lo que Bordet pudo imaginar en su momento. Sabemos que es una red de más de 30 proteínas que interactúan de maneras intrincadas y reguladas con una precisión asombrosa para evitar daños al propio organismo. Pero la base, la idea de un complemento que amplifica y ejecuta la respuesta inmune, sigue siendo una de las piedras angulares de nuestra comprensión de la vida y la enfermedad. Jules Bordet nos enseñó que la guerra dentro de nosotros no la libran solo los soldados que reconocemos fácilmente. Hay una red de comandos especiales invisibles que convierten el reconocimiento en aniquilación. Su legado es un recordatorio de que los mayores descubrimientos provienen de observar lo que otros dan por sentado y de tener la paciencia para desentrañar los secretos más profundos de la vida a nivel molecular, revelando una belleza y una ferocidad biológica que rivaliza con cualquier drama épico. Si te ha gustado esta historia sobre los secretos de nuestro sistema inmune y los héroes de la ciencia, no olvides suscribirte al canal para más contenido de divulgación científica. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.